en el segmento de diseño en letras. En la ocasión pasada trabajamos un poco con un texto de Daniel Cohen hablando de 3 lecciones acerca de la posmodernidad. El día de hoy vamos a acudir al señor Gilles Lipovetsky y Jan Serroy con un libro que se llama La estetización del mundo. Y si nos da tiempo, vamos a llegar a referirnos a Joseph Campbell con los mitos. Trataremos de hablar un poco acerca de Lipovetsky. Primero, para dar un poco de contexto de desde dónde nos está hablando este señor. Este señor es filósofo francés. Es un hombre que nació en la primera mitad del siglo XX y que le tocó todo un proceso de evolución de la filosofía en Francia que lo ha llevado desde el marxismo hasta el escepticismo galopante. Parece que lo que le es característico es tratar de entender cómo el objeto, el artefacto, en la cultura moderna se ha vuelto un factor fundamental, tanto en términos económicos como en términos axiológicos, inclusive políticos y económicos. Después de pasar del pensamiento marxista al pensamiento posmoderno, en este sentido igual que Daniel Cohen, su propuesta ahora es muy interesante. Vivimos un hipermodernismo. No hemos dejado atrás el modernismo, lo hemos acelerado y lo hemos potenciado a un nivel tal en el que hay cosas que cuestionar, como la estetización del mundo en el que estamos viviendo. Desde el punto de vista de este autor, y en referencia a lo que nos ocupa, que es el diseño, todo lo que se está haciendo desde el punto de vista económico y político y social actualmente está marcado por una estética del hedonismo. Lo que importa para la mayor parte de los seres humanos en este contexto es el placer que nos genera visualmente o táctilmente o multisensorialmente la artificialidad que se está produciendo y que está feneciendo a una velocidad impresionante en este proceso de consumismo con el cual logramos sostener el sistema económico en el que estamos viviendo. Lo que va apuntando resulta paradójico, que es una de las características del autor. Por un lado, esta situación en la que el hedonismo es fundamental va haciendo que el diseño se vuelva un instrumento estratégico para el desarrollo económico, que ya lo sabíamos desde la época de la modernidad, desde los años 30, de eso hemos ya hablado. Pero en esta ocasión, en estos momentos del siglo XXI, estamos viviendo un desarrollo de lo estético en la artificialidad que empieza a dejar de tener referencias de carácter ontológico, de carácter de sentido, de qué es lo que las cosas ponen de manifiesto, que nos hacen sentir que son pertinentes y que nos causan placer. Lo que importa es lo sorpresivo, lo diferente, lo de moda. Hay un texto de Lipovetsky referido a la moda, para que nos atraiga el objeto, lo consumamos y digamos que nos gusta y lo disfrutemos durante 5 minutos, 5 días, 5 meses, para poder mantener nuestro sistema de producción, distribución y consumo. Paradójicamente, lo que nos hace falta es ese sentido. Lo interesante en términos de ese sentido es de dónde lo vamos a sacar y de dónde lo hemos perdido. Si acudimos no solo a Lipovetsky, sino a Campbell, con su libro de los mitos, Campbell, que es un mitólogo, el tipo es un erudito del siglo XX, empezó con interés antropológico por las culturas indígenas norteamericanas, acabó estudiando biología, en fin, el tipo es algo impresionante, pero su especialización es los mitos.
y la historia de las religiones. Al parecer, lo que vamos perdiendo, que nos pone en manifiesto Lipovetsky en la estetización del mundo, es esta noción de mito que nos explica el origen y sentido que le da la figura a las cosas como un mecanismo de expresión de esos valores, de esa manera de imaginarnos lo que es el mundo o lo que debe ser el mundo. Con el proceso de aceleración del pensamiento científico y hipervaloración de la técnica y la ciencia como medio de explicación del mundo, lo que ha venido sucediendo es que los mitos van desapareciendo. Los mitos dejan de ser un poco esta narración que nos explica el mundo y se empiezan a volver una especie de cuentos de hadas, en los cuales no creemos, y por eso llegamos al uso de la palabra mito como equivalente a mentira, y no como esta noción de manera de ver el mundo. Lo interesante cuando vemos a Campbell es cómo en este libro de los mitos empieza a hacer evidente y a criticar el hecho de que este proceso científico y tecnológico nos va dejando sin sentido, nos va dejando sin cuento, y por lo tanto la figura de las cosas agarra un proceso de transformación que no obedece a esas maneras de ver el mundo. Tal vez sea interesante el poner un ejemplo más claro de cómo un modo de pensar equivale a un modo de verse el mundo. Si nosotros acudimos al estilo barroco, nos damos cuenta que hay una profusión de imágenes. Aparecen los santos y los decorados de todo tipo de figuras vegetales, aparecen columnas raras que se llaman estípites, en fin, hay una cantidad enorme de figuras que se utilizan en la difusión del pensamiento católico. Esto podemos llegar al extremo de pensar que tiene un carácter casi literario. Si ustedes ven un portal como el del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, empiezan a darse cuenta que hay toda una serie de historias acomodadas en esa distribución que tiene cierto ritmo. En contra de esto, en lo que es la cultura protestante, lo que se da es un proceso de iconoclastia. No hay ninguna figura en un templo protestante. Hay una dilución de la profusión de decoración del gótico, que se vuelve tremendamente austero. No hay imágenes humanas, no hay decoraciones extras, porque de lo que se trata es de hacerle caso directo a la palabra, no a las interpretaciones que de la palabra se hace a través del mecanismo religioso. El pensamiento protestante nos da una imagen austera de la religión, mientras que el pensamiento barroco católico, que se opone al protestante, recordemos que son contemporáneos, es todo lo contrario. Tiene una profusión de imagen y de decorado impresionante y una actitud de narración de la historia sagrada y de la historia de los santos que llega casi hasta competir con las novelas de televisión contemporáneas. Cuando analizamos esto a la luz de nuestra vida cotidiana, en un lugar como la Ciudad de México, por ejemplo, nos encontramos cosas maravillosas. Si por alguna razón tenemos una labor que realizar en el centro de la Ciudad de México, nos vamos a encontrar la profusión del barroco. Hay un hito importante ahí de la modernidad, la torre latinoamericana. Ya no hay decorado, aparecen los vidrios, aparece el acero, todo este tipo de cosas. Si, como supongo que debe ser el caso, vas a la oficina a Santa Fe, el asunto se vuelve totalmente de otro tipo. Podríamos discutir, ¿estoy en un espacio posmoderno, como nos indica Cohen, o con lo que se va desarrollando últimamente, un espacio hipermoderno
estetizado hasta el máximo, como nos dice Jiří Lipovetsky. El problema para nosotros los diseñadores es entender que para diseñar para los otros, como es la función de todo trabajo de diseño, tenemos que darle sentido a la figura de las cosas que generamos. ¿De dónde va a emanar este sentido? Si, como nos dice Lipovetsky, esto ya no existe en la población. Si el hedonismo es lo que impera. El mismo Lipovetsky nos da una pista. Con su postura de la paradoja, nos habla de cómo nunca en la historia de la humanidad ha sido tanta la cantidad de donaciones que se hacen para distintos tipos de causas a través de las máquinas automáticas de cajeros o a través de cualquier cantidad de programas vía internet. Incluso vía Wikipedia nosotros podemos ser donativos con PayPal y una serie de mecanismos impresionantes. Hoy hay mucha más gente donando y participando en causas consideradas nobles que antes. Sin embargo, esto se hace con un dejo de escepticismo, con una valoración de los derechos humanos y me atrevería yo a decir, comenzando a hacer de la sostenibilidad un esquema de carácter sagrado que probablemente devenga en algunas prácticas de carácter religioso, no necesariamente la generación de una nueva religión, pero esta manera de explicarnos el mundo a través de un mito, a través de estas narraciones, parecen ir encaminándose hacia la búsqueda de la dignidad humana por un lado y la búsqueda de la pertinencia de lo humano y su artificialidad en el contexto de la naturaleza que nos da el planeta. Esto, para los diseñadores y para el proceso de formación de diseñadores, nos plantea demandas más amplias que en el pasado. En el pasado, en el caso de diseño industrial, en el caso de diseño gráfico también, entender bien la tecnología de producción y distribución de lo que hacíamos y entender bien los patrones del gusto del consumidor era suficientemente complejo. Hoy tenemos que empezar a contemplar las demandas y los planteamientos que nos hacen las organizaciones de la sociedad civil y su visión del mundo, las demandas de los sistemas estatales y de gobierno, las demandas de nuestros clientes, las demandas de los clientes, de los distribuidores de las materias primas, de los distribuidores del producto terminado, y esto, que me atrevo a llamar ente demandante, crece de manera tal y es tan diversa la práctica que lleva a cabo en el proceso de concepción y consumo y desecho de los artefactos diseñados, que demanda una formación mucho más amplia que la que teníamos antes. Evidentemente, esto no se puede lograr sencillamente. Habríamos de acudir de nuevo a Barico con su libro de los bárbaros, en el que tenemos que reconocer que nuestro horizonte de conocimiento y nuestro horizonte de ciencias que nos explican la vida es mucho más amplio que antes. Y por lo tanto, nuestra manera de abordarlo y nuestro conocimiento será evidentemente menos profundo. Lo que llega a decir Barico es que nos volvemos unos surfers, unos navegadores de la superficie de las áreas de conocimiento. Y esto implica probablemente el reconocimiento de que el diseño ejerce a partir de un modo de conocimiento integrado en el que la intuición y el intelecto tienen mucho que ver para poder funcionar con la velocidad y calidad necesaria, y por otro lado implica el que tenemos que colaborar con aquellos que profundizan en alguna área del conocimiento, de manera que podamos llegar conjuntamente a propuestas que sean pertinentes para la cultura y la sociedad contemporánea.
Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.